Buenos días. ¿Cómo están? Le agradezco a Diego y a los chiquillos por la presentación. Estoy muy agradecido hoy por estar aquí con ustedes. De verdad que el Señor me da una oportunidad más para compartir su palabra, que es mi deseo más grande en esta vida, la verdad que sí. Quiero hablar con ustedes un poquito nada más de mi testimonio. Yo empecé mi camino en el Señor de una manera muy interesante. Yo empecé queriendo probarle a mis papás que Dios no existía. Cuando el Señor estaba trabajando en mi corazón, yo crecí en una familia cristiana. Mi papá fue pastor, ahora es evangelista, le habla a todo el mundo del Señor. Todas las cajeras de todos los lugares ya lo conocen, ¿verdad? Viene y les dice que tienen que aceptar a Cristo, ¿verdad? Mi mamá ha sido como por 15 años, puede ser más todavía, ha sido líder de mujeres en iglesias y enseña la palabra desde siempre. Y fue una batalla toda mi niñez hasta mi adolescencia y mi adultez temprana, empezando los 20, era una batalla constante. Porque yo quería probarles a ellos que Dios no existía, que eso era una mentira, y ellos de una manera muy paciente, en oración, tratando de explicarme que sí existía. Ahora, de una manera muy irónica, el Señor me tocó a los 26 años y pues empecé a buscar y a indagar un poco. Empezamos con un grupo en la familia y luego el Señor me dio la oportunidad de estudiar teología. Y estudiando teología me convencí de todo lo que yo pensé que era una mentira. Porque aprendí la verdad y el Señor me mostró su luz y yo pude aprender. Ahora, estudiando teología, aprendí de otro tema que es muy muy bonito, que se llama la apologética. La apologética, para todos aquellos que no saben qué es la defensa de la palabra. Entonces uno estudia teología y estudia apologética y uno le enseñan a ser como un abogado, pero de Jesús. Todos los argumentos, todas las preguntas, todo uno lo va aprendiendo para que cuando uno vaya a discutir con personas, vaya a debatir, uno pueda hacerlo correctamente. Entonces, vacilón, empecé queriendo probar que Dios no existe, terminé siendo un defensor de que Jesús sí existe y su palabra, ¿verdad? Ahora, aprendiendo esto, hay un pequeño ejercicio que nos enseñaron a nosotros, que se llama el cuarto de la evidencia. Entonces, yo, hablando con un amigo, que yo tenía tanto deseo de que él se convirtiera a Cristo también, llegamos a un punto donde no podíamos llegar a ningún lado. Él no estaba de acuerdo con lo que yo decía en ningún sentido y yo no tenía más con qué tratar de convencerlo porque él no quería. Entonces hay una herramienta, como decía, se llama el cuarto de la evidencia, que es donde yo le dije a él, pues imagínense ustedes también, a todos aquellos que tal vez están todavía negociando, cuestionando, tienen preguntas, esto funciona a todos. Ustedes se imaginen en un cuarto y en todas las paredes está toda la evidencia que ustedes siempre quisieron ver de la existencia de Cristo y de Dios. Toda la evidencia, avalada por los científicos que ustedes quieran, por las autoridades del gobierno que ustedes quieran, todo. Yo le explicaba a él, vea, brother, en todas las paredes está, usted no cree que Jesús, aquí está, acta de nacimiento, usted no cree que Él murió, aquí está, acta de función, que Él resucitó, aquí tenemos 500 personas que lo vieron, y demás. Entonces, toda la evidencia. Y la pregunta es muy sencilla. Después de estar frente a toda esa evidencia, después de darse cuenta y entender, porque es innegable, que Dios sí existe, que Jesús sí vino a la tierra y murió por nuestros pecados y resucitó, y la única manera de encontrar la salvación es a través de Él, vos lo seguirías, teniendo toda la evidencia. Y lamentablemente mi amigo me respondió y me dice, no, yo no puedo creer en ese Dios, ni aún así teniendo toda esa evidencia, porque yo no estoy de acuerdo con él. Bueno, para mí fue un choque, ¿verdad? Fue algo muy, muy triste, porque fue el inicio del final de nuestra amistad, porque después de que hablamos de eso, no es como que dejamos de ser amigos, pero empezamos a alejarnos muy naturalmente, porque nuestros valores fueron muy diferentes. Esta persona era mi mejor amigo antes de conocer a Cristo. Entonces yo les cuento a ustedes esta historia del cuarto de la evidencia y un poquito de mi propio testimonio para que hablemos y entremos al tema de hoy,
que se llama un corazón endurecido, porque eso es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Porque la única razón por la cual una persona vería toda la evidencia y diría no quiero creer es porque su corazón ya está tan duro, su corazón ya está tan en contra de Dios, que no importa qué tenga al frente, esa persona no va a querer creer. Entonces, ¿les parece si oramos y empezamos para que el Señor me dé sabiduría para poder explicarles esta palabra? Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, aquí reunidos en tu nombre. Gracias por esta oportunidad que me has dado, Señor, de compartir tu palabra. Gracias por todos los aquí presentes, Señor, y los que no están también, Padre. Te pedimos por nuestros pastores que están en Estados Unidos, Señor, guíalos y dale sabiduría también a ellos para que aprendan mucho. Gracias, Padre, porque eres maravilloso con nosotros y te pido que toques los corazones de todos los presentes para que sean tus palabras, Señor, las que lleguen a ellos, Señor, y no las mías. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Entonces, hoy, como ven en el texto, para los que tienen la hojita, vamos a estar viendo Lucas 11, del 14 al 28. Es un poquito diferente, lo vamos a dividir por secciones de texto para ir avanzando un poquito sobre ciertos temas. Y la primera sección, ustedes lo tienen también en el QR. Voy a devolverlo un poquito por si alguien quiere meterse en el QR. Ahí puede ver las notas de el Bible App para que puedan seguirme. Vamos a ir para acá, ¿puedo para allá? No. Okay. ¿Listo? Ok. Continuamos. Entonces, hoy vamos a estar, si ven en su hojita, vamos a estar empezando con los versículos del 14 al 16. Y leo. En otra ocasión, Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa a demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Entonces, Jesús expulsa a un demonio, el hombre era mudo. Entonces, diciéndole como los hechos, lo que estamos viendo, dividiéndolo un poquito. El demonio sale, el hombre habla. Es un hecho observable, sencillo, público, innegable. ¿Okay? Pero la multitud viene y se asombra. Entonces yo quiero explicarles a ustedes por qué la multitud se asombra, porque aquí hay un poquito más de que solamente él expulsó un demonio. En esos tiempos, en los tiempos de Jesús, había dos campamentos en el mundo de los fariseos en cuanto a la expulsión de demonios. Habían unos que decían que para poder expulsar un demonio tenían que hacer un montón de ritos, tenían que leer del Shema, de la Biblia, tenían que prender candelas, quemar incienso, hacer sacrificios. Habían miles de maneras diferentes, pero todo involucraba ritos. ¿Okay? Luego existía otro grupo de fariseos que decían que la única manera de expulsar un demonio era sabiendo su nombre, porque la única manera de poder sobre un demonio era sabiendo el nombre del demonio. ¿Okay? Entonces, esto no solamente es sorprendente para ellos, porque Jesús expulsó un demonio, que ya eso en sí es sorprendente, sino que desde el punto de vista de un fariseo y un judío de ese momento, Jesús acababa de hacer algo que era imposible. ¿Por qué? Porque el demonio había dejado mudo al hombre y no hubo capacidad para poder hablar o dialogar o hacer algo con el demonio para poder saber su nombre. Porque un fariseo en esos tiempos, si quería saber el nombre de un demonio, lo agarraba y decía, empezaba a joderlo y a joderlo hasta que decía el nombre y por fin ya entonces podía trabajar con eso. Entonces, para ellos esto era algo impresionante. Entonces, vienen y la manera que ellos reaccionan a esto es que unas de esas personas, autoridades, fariseos, judíos, vienen y dicen, lo hizo en nombre de Belcebú. Y Belcebú es una manera despectiva de hablar de Satanás, que es como el señor de las moscas, el señor del estiércol. O sea, estaba hablando, diciendo, esto que acabamos de ver se hizo por causa del demonio, con el poder del demonio. Y otras personas, porque también es importante saber, ellas vienen y dicen, querían ponerlo a prueba y querían más señales del cielo, querían más milagros. Entonces, por un lado, tergiversan lo que vieron para verlo del lado más negativo,
y por otro lado dicen, no, me falta. O sea, yo no le creo hasta que yo vea más. Entonces, ellos se asombran por estos campamentos fariseicos y más bien lo que hacen es tergiversan, cambian, no entienden. Entonces, para Jesús, esto realmente es algo muy sencillo: el expulsar un demonio. Nosotros vemos en el mismo Lucas, podemos ver un montón de evidencia de Jesús expulsando demonios, pero de la manera más sencilla. Es que lo increíble y lo poderoso de lo que está haciendo Jesús en este caso es que Él no hace un bum bum, no hace un alboroto alrededor de la expulsión de demonios. Si yo voy a Lucas 4, me voy a encontrar a un demoniado que llega a la sinagoga y Jesús le dice, cállate y sale. Y ya, el demonio se va. Luego, más adelante en el 4, dice que Jesús, muchos demonios salían de las personas que Jesús estaba sanando y salían gritando que Él era el Hijo de Dios. Luego, más adelante, en el 6, otra vez, los atormentados por espíritus inmundos eran sanados, ¿verdad? Y por último, en uno que imagino que ya han escuchado, incluso lo estudiamos hace poco, que es cuando está un endemoniado que dice que es legión, porque hay muchos espíritus inmundos. Y no basta con que los demonios reconozcan a Jesús, que ya empiezan a pedir, sí, como, perdón, aquí, mándenos, no nos destruya, ¿verdad? No solo verlo. Entonces, lo que nos dice esto a nosotros es que para Jesús, esto es la cosa más normal. Esto no involucra mayor uso de su poder. Esto es parte de quién es Él. Y otra parte muy importante es que siempre lo hace por el poder de Él. Él no involucra el poder de nadie más. Él no dice, por el poder de tal, sal. Él simplemente dice, sal. Pero que luego dicen los discípulos, cuando Él les da poder, cuando Él los manda, que eso lo vimos hace un par de semanas, que Él manda a sus discípulos, Él les da poder. Y cuando ellos vuelven, dicen, todos los demonios temblaban por el nombre de Cristo. Entonces ellos sí utilizaban el nombre de Cristo para poder ejercer ese poder. Entonces todo esto, ¿qué nos dice a nosotros? Jesús es tan poderoso, eso es algo tan normal para Él, Él lo hace bajo su propio poder. Entonces volvemos a la escena en la que estábamos, donde vemos a todas estas personas que están negando esto, y ellos no niegan el milagro sucedió. Ellos niegan su significado. Ellos no dicen, eso no pasó, porque no pueden negar que acaba de pasar. Ellos dicen, eso pasó, pero no vino de Dios. Esa es la manera de ver de estas personas. Entonces, como hablamos del cuarto de la evidencia, no es falta de evidencia, es reinterpretar esa evidencia para evitar una conclusión, para evitar que yo llegue al punto donde debo llegar naturalmente. Entonces yo quiero llevarlos a lo que hace Jesús justo después de esto, que Él viene y Él desmonta la acusación. Entonces en los versículos 17 al 20, en la hojita le damos un toquecito, que dice, como Él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Lo pregunto porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios por medio de Belcebú. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. Pero si expulso a los demonios por el poderoso dedo de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces Jesús contesta las trampas, contesta las matráfulas de los fariseos y de las personas presentes de la manera más sencilla. Ustedes me están diciendo a mí que Satanás le hizo daño a Satanás. Hay guerra civil entonces en el infierno. Porque si no, entonces ¿qué está pasando aquí? No tiene ni pies ni cabeza lo que ustedes están diciendo. Ustedes me van a venir a mí a decir entonces que por el poder de Satanás yo expulso a Satanás de aquí, y ustedes me pueden explicar a mí cómo eso le hace bien al diablo, cómo eso es algo que es bueno para su reino. Tiene sentido, ¿verdad? O sea, es algo donde yo de verdad me quedo como, estos fariseos como que no estaban como pensando las cosas bien, ¿verdad? Estaban como,
estaban en todas, estaban seguro muy de temprano, no habían tomado su cafecito, no sé qué les pasó, pero ese tipo de argumentos están muy malos. Entonces él mismo observó y les dice, como decía antes, los fariseos tienen exorcistas. Entonces el mismo Jesús les dice, ustedes dicen que yo expulso a un demonio por medio del demonio, entonces ¿por medio de qué los expulsan ustedes? O sea, de verdad que no tiene pies y cabeza lo que dicen los fariseos. Y viene en el 20, y esto para mí fue muy interesante, porque si ustedes ven hay una mención de el reino de Dios ha llegado y el dedo de Dios. Yo estoy estudiando este pasaje, yo digo, el dedo de Dios. ¿Qué imagen más salida? ¿De dónde sale esta imagen tan extraña? Porque es como, sí, tal vez puede ser porque solo con su dedo es suficiente para hacer esto. Y sí, pero yo me quedé pensando, y una vez que uno ve de dónde viene esto, es súper interesante porque se refiere a una alusión directa al Antiguo Testamento, en donde, si ustedes se acuerdan, estamos en Éxodo, están las plagas de Éxodo, ¿verdad? Están Moisés haciendo las plagas por medio de Dios, y están los magos del faraón tratando de replicar todo lo que él hace, ¿verdad? Pero llega un momento en que hay una plaga de piojos. Y entonces dicen los magos, y así, aquí ya no. Y ahí sí ya no sabemos cómo fue que le hizo, ya no, esto no se puede replicar. Y dicen ellos, claramente, esto es el dedo de Dios, refiriéndose a su poder. Y un poquitito después, en el mismo Éxodo, cuando las tablas de la ley, que estaban siendo escritas, también se escribe, y la mención en Éxodo 31 es, escritos por el dedo de Dios. Entonces, ¿qué es esto? Es autoridad divina, es revelación dada por Dios mismo, es cuando el poder de Dios está por encima del poder del hombre. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Jesús? Diciendo, cuando viene el reino de Dios que está por encima de todos ustedes y muestra su poder, porque acuérdense, todo esto ya ellos lo sabían, estas menciones no son nuevas para un judío. Los judíos tenían que, hasta los 12 años, tenían que saberse de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, de memoria. Entonces cuando viene Jesús y habla del dedo de Dios, para ellos no es algo nuevo. Él está diciendo, yo actúo por el mismo poder que produjo las plagas en Egipto y que escribió la ley. Y ustedes dicen que eso viene del demonio, que eso viene de Satanás. Entonces el reino de Dios se está irrumpiendo en un territorio del enemigo, y ellos dicen, esto no lo hizo Dios, esto lo hizo el enemigo claramente contra el enemigo, que sigue siendo una cosa muy extraña. Entonces el problema es que ellos están viendo esto y lo están rechazando. Entonces viene en la siguiente parte, así en la siguiente sección viene Jesús y les da una ilustración y les cuenta una historia. Como Jesús ya es muy dado a hacer, ¿verdad?, en los evangelios. Y él les cuenta, dice, cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, esto es Satanás, porque él es un hombre fuerte que cuida su hacienda y está armado, y dice, sus bienes están seguros, pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, este es Jesús, él es el hombre más fuerte, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces esto es una ilustración muy sencilla para decir, existe un poder fuerte, pero existe uno más fuerte, para el cual este poder es inevitable que sufra, que sea derrotado. No hay por dónde irse más. Está el hombre que es fuerte y nos dice a nosotros, sí, hay una batalla espiritual, hay una batalla que se está siendo dada, pero está este poder, pero está este poder que está todavía más arriba y que lo vence y le quita sus armas. Entonces, ¿cuáles son las armas de Satanás? Pues el mundo en el que vivimos, que está lleno de pecado, este sistema que nos quiere siempre llevar a pecar. Pero el Señor removió esas armas por medio de la cruz. Le quitó poder al pecado para que nosotros podamos escogerlo a Él. Entonces, volvemos a la imagen clara. Hombre fuerte, guarda su casa, sus bienes están seguros. Es el príncipe de las tinieblas, que es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero viene uno más fuerte, lo vence, reparte el botín. Entonces sabemos que alguien más poderoso ha entrado y está venciendo. Entonces Jesús no solo derrotó a Satanás a favor de nosotros, también lo desarmó. Dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Lo cual a mí me lleva al punto principal de esta enseñanza, que es en el versículo 23. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Entonces, Jesús aquí elimina cualquier tipo de zona gris, nos quita el lujo de la neutralidad. No existen espectadores, no existen simpatizantes, no existen admiradores que no están comprometidos. En este sentido, el estar indeciso es estar decidido, porque Jesús no deja espacio para nada más. O estás conmigo o estás en mi contra, y lo deja bien claro. Cualquier ilusión acerca de cualquier respuesta neutral para él o las obras que él hace, y acuérdense que esto está respondiendo a lo que él acaba de hacer, a personas que no creen en él total, o sea, refutan totalmente su divinidad, y por otro las personas que están un poco más, y a los dos los refuta con esto. No existe nada ni posibilidad de ser neutral en esto. Ahora, los evangelios nosotros no podemos verlos aislados. ¿Por qué? Porque el Señor fue tan grande que nos proveyó 4 puntos de vista para lo mismo que estaba pasando. Entonces, cuando nosotros estudiamos un evangelio, algo muy rico que podemos hacer es buscar qué dice los otros evangelios sobre esta misma situación. Entonces yo los quiero llevar a Mateos 12, que es donde está este texto, pero explicado, porque no es necesario que yo lo explique, es el Señor el que trae una explicación a su propia palabra. Entonces, en Mateos 12, en el versículo 30, dice: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Y en el 31 dice: por eso digo, explicando lo que acaba de decir, que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo ni en el venidero. Más claro podría estar que no existe una neutralidad, que no hay escapatoria de esta batalla, que tenemos que decidir de qué lado estamos. Ahora se los voy a explicar un poquito más. Entonces Jesús le advierte a los líderes religiosos en contra de rechazarlo. ¿Por qué? Y dice aquí en la palabra que es por un rechazo del Espíritu Santo. No quiero que sintamos como que nos estamos perdiendo en el texto y que estamos hablando de Jesús, pero no estamos hablando del Espíritu Santo. Les voy a decir por qué. Porque esto es un rechazo del Espíritu Santo. No sé si ustedes saben, pero el propósito ministerial principal del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús. Eso es su propósito número 1. Él está en nosotros para dar testimonio de Jesús. Él actúa y permite todas las cosas y hace todas las cosas en conjunto con Jesús cuando Él está aquí en la tierra, para dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Dice en Juan 15: Él dará testimonio acerca de mí, tanto en los corazones de los creyentes, así como los que no son creyentes podrán ver testimonio de Jesús a través de lo que pasó en esos tiempos en la Biblia. Y lo que podemos ver nosotros pasar, yo creo que todo el mundo puede ser testigo de algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y testifica de Jesús a través de este acto donde Él saca este demonio, las personas reaccionan en contra de eso. ¿Y qué están haciendo? Están blasfemando contra el Espíritu, porque dicen: este acto que acaba de hacer el Espíritu Santo lo hizo Satanás. Entonces, más blasfemia, más herejía no puede haber que llamar algo hecho por Dios y llamarlo hecho por el diablo. ¿Okay? Nosotros incluso tenemos un pasaje en Hebreos 6 que dice así. Es en Hebreos 6, del 4 al 6, pero alguien quiere tomar nota de eso, es un pasaje muy importante. Dice: porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don espiritual,
que han experimentado, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo esto se han apartado. Que estas personas renueven su arrepentimiento, pues así, para su propio mal, vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Personas que han sido parte, han sido alguna vez pasado la iluminación del Espíritu Santo por ellos, que han saboreado de los dones, de los regalos espirituales y celestiales de Dios, que estas personas rechacen al Espíritu Santo, es como que vuelvan a traer a Jesús y lo vuelvan a crucificar y lo llamen de verdad mentiroso. ¿Verdad? Entonces, todo esto no nos deja a nosotros evidencia y no nos deja, espacio para poder hacer excusas. Entonces, lo que está en juego es nuestro corazón y nuestra salvación, y el corazón y la salvación de aquellos que ven y deciden no creer. Cuando el reino de Dios irrumpe y el más fuerte vence al hombre fuerte, la única respuesta coherente es rendirse a Cristo. Jesús no reconoce la neutralidad y tampoco acepta una supuesta fe tibia, cómoda o a medias. En Lucas 11, el que no está con él está contra él. Y en Apocalipsis 3, el Señor reprende a los tibios porque una relación a medias con Cristo no es fidelidad verdadera. Entonces hoy la pregunta no es si hay suficiente luz, sino qué haremos con la luz que ya hemos recibido, porque Jesús demanda una respuesta. Ahora, ¿qué pasa si yo no decido por Jesús? ¿Qué pasa si yo no estoy decidido? ¿Qué pasa si yo no estoy con Cristo? Porque Él dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Yo no te voy a proteger, yo no voy a estar cubriéndote con mi espíritu. Y Él viene y nos da una advertencia. Eso vendría en el siguiente pasaje, del 24 al 26, que dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, me encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Jesús les cuenta esta historia muy apropiadamente por lo que acaban de ver. Están hablando de un endemoniado y les cuenta una historia que tiene que ver con demonios. Entonces les dice, este mudo, no sabemos realmente si él aceptó al Señor después de eso, pero si no lo hubiera aceptado, el Señor ha de remover al espíritu y él queda vacío, no queda nada dentro. Y esto puede ser, reemplace el espíritu por cualquier otra cosa que viene a hacer corrupción en nosotros. El pecado, la enfermedad, cualquier cosa. Y el Señor remueve cualquiera de estas cosas. Esta persona es limpia, esta persona no tiene ya esto adentro, entonces la casa queda barrida, queda un vacío. Entonces yo les hago los empujo a pensar en este caso que es el hombre del corazón, y ya lo hemos visto en otros lugares en la Biblia, tiene una característica como una naturaleza similar a un vacío, ¿ya? Es algo que tiene que ser llenado, porque sí, tiene que haber algo ahí en el corazón del hombre. Nosotros vamos a tratar de llenarlo con algo, con este mundo, con este sistema lleno de pecado, y solo el Señor puede protegernos de eso. Entonces el Señor viene y dice, esta liberación sin transformación deja a la persona vulnerable. Entonces el énfasis de esto, quiero que quede muy claro, si nosotros sabemos que existe una batalla espiritual, sabemos que existen los demonios, sabemos que existen los exorcismos, nosotros tenemos que estar entendiendo eso y aceptándolo, sabiendo que estamos del lado ganador, del lado victorioso, porque estamos con Jesús. Pero lo que yo quiero dejar claro es que en la historia no se trata del demonio, se trata del vacío. ¿Y qué pasa cuando ese vacío no es llenado por algo? Entonces no basta con limpiar la casa, no basta con una reforma moral, no basta con dejar un pecado. Si el corazón no es ocupado por Dios, está vulnerable.
una vida moral, por más limpia que se vea, si no tiene al rey, nada lo protege. ¿Ok? Y por eso es peligroso que el corazón quede neutral. Si no es habitado por Cristo, queda expuesto al mismo pecado y puede regresar con más fuerza. Como dice, puede que vengan, traigan otros espíritus, más pecado, más corrupción y quede peor. Entonces, si el Señor trabaja en nuestras vidas y nos limpia de algo, es una oportunidad para seguirlo a Él, para amarrarnos a Él, para escogerlo a Él, porque si no, esto que de lo que hemos limpiados puede venir con más fuerza, puede venir con más poder y vamos a quedar peor de lo que estábamos antes. Entonces, si la casa no debe quedar vacía, ¿qué la debe llenar? Es muy sencillo, es una respuesta muy sencilla, se la pueden imaginar: el Espíritu Santo. Dice en Juan 14, el Espíritu mora con ustedes y estará en ustedes. Eso es lo que llena el vacío. Y después de eso, llenar el vacío, ya no necesita nada más. El pecado pierde su poder sobre mí porque yo puedo escoger aquello que ya me ha llenado. ¿verdad? Entonces en Juan 14, el Señor nos promete el Espíritu Santo para que venga a habitar en nosotros, y entonces el punto de Jesús se fortalece. Porque si el creyente verdadero es morada del Espíritu, nos da una protección total, ¿verdad?, con Jesús. Y esto nos lleva a la verdadera bienaventuranza, que sería el siguiente pedacito del pasaje, que es del 27 al 28, que dice: mientras la mujer decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Y Jesús le dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces nos encontramos, yo creo que quiero que piensen en la cena, porque es muy importante entender que todo esto está conectado. Jesús viene, hace un milagro, personas no creen, Jesús les dice por qué sí deben creer, porque hay una batalla, porque si usted no me escoge a mí, usted está en mi contra. Y la reacción de una señora, que en su humildad ella viene y dice: es que eres grandioso, como diciendo, yo me declaro por vos, yo me pongo de este lado contigo, yo no quiero estar del lado de la muerte, yo quiero estar del lado del victorioso. Y la respuesta de Jesús no se trata de elogiarme a mí, se trata de que usted conozca la palabra, me conozca a mí y decida obedecerme. Entonces no se trata de la proximidad, no se trata de una admiración emocional ni asombro, se trata de escuchar y obedecer. Lo cual me lleva a mí a cómo aplicamos esto en nuestra vida nosotros. Entonces yo tengo 3 preguntitas para ustedes en la parte de acá atrás de la hojita, que yo quiero que usted realmente se tome el tiempo para preguntarse esto, porque va a hablar mucho de dónde está usted parado en este momento: ¿con Cristo o no con Cristo? Entonces dice la primera pregunta: estoy pidiendo más señales cuando ya tengo suficiente luz. ¿Cómo se ve esto? Nosotros no siempre estamos viendo un milagro y decimos: eso viene de Belzebú. Así no funciona para nosotros hoy en día, ¿verdad? No va a pasar así, pero sí va a pasar: Dios, dame una señal. Yo sé lo que la Biblia dice, pero todavía no estoy convencido de que yo debo hacerlo de esta manera, que yo debo obedecer de esta manera. Yo necesito sentir más seguridad, necesito más señales de Dios, necesito más claridad de parte de Dios antes de yo poder obedecer a esto que dice la Biblia. Voy a esperar a que Dios me traiga una señal para poder servirle, para poder decir: ok, ahora sí debo cambiar, ok, ahora sí debo escoger por Él. Entonces ya hay creyentes que muchas veces no están buscando más luz, sino que están postergando obediencia. Entonces la pregunta para ustedes es esa: no es tanto de si ustedes están pidiendo más luz para actuar sobre Dios, si ustedes están obedeciendo, haciendo como que si ocuparan nada más que el Señor les revele nuevas verdades bíblicas que ya ustedes saben, que están claras para leer en la Biblia. Porque ya nosotros sabemos que debemos perdonar, cortar con cierto pecado, reconciliarnos, ordenar nuestra vida, servir. Llega un punto donde pedir más señales no es humildad, es una resistencia que está disfrazada. Entonces la pregunta yo tal vez la cambiaría y diría: ¿en qué área de mi vida ya sé lo que Dios quiere, pero sigo aplazando la obediencia con la excusa de necesitar más claridad?
siguiente pregunta que yo los llevaría es: ¿estoy escuchando la palabra solo para aprender o para obedecer? Entonces uno puede venir, y esto pasa mucho, y créanme que como cristiano, en medio de mi estudio y todo, como yo estudio teología, me pasa que parte de mi trabajo, de mi día a día, es tener que estudiar porque es parte de mi carrera. Pero ¿cuántas veces yo mismo le pedí perdón al Señor por esconderme detrás de mi estudio para no buscarlo realmente? Porque eso es totalmente, eso puede pasar. No crean que por leer una prédica, por tomar notas un domingo, por leer libros cristianos hasta más no poder, por consumir estudios y notarse a todos los grupos ver que se anoten los grupos ver, o que saben responder respuestas doctrinales. Nada de esto tiene que ver con una obediencia verdadera que tiene una relación genuina con Cristo. Esos son obras, esos son cosas que no tienen ningún pesar en lo que tiene que ver con la relación con Cristo. Claro, es muy importante, pero esas cosas deben nacer de mi relación. No debo hacerlas para esconderme de mi relación. ¿Sí? Pues la pregunta no es ¿estoy aprendiendo?, sino más bien la palabra me está gobernando. Porque si no me gobierna la palabra, entonces estamos en problemas. Entonces, esto es una forma de endurecimiento muy sutil, por eso les pongo la pregunta, porque hablándolo con Diego, con José, con mis hermanos, todo, a la hora de hacer esta enseñanza, es muy interesante porque fácilmente te puedes ir endureciendo tu corazón, incluso en medio del teje y maneje del ministerio. Puedes estar sirviendo y tu corazón se puede estar endureciendo, porque sin una relación, viviendo en neutralidad, no escogiendo por Cristo, yo puedo poco a poco ir haciéndome resistente al punto en que la palabra ya no está calando en mi corazón. Hay una historia que a mí me parece muy interesante, yo lo he comentado con mi familia. En una de las clases que yo llevaba de teología, hablamos con el pastor, ¿verdad? Y entonces él cuenta esta historia que él dice que lo invitó, le pidió a un pastor que tenía 15 años de estar enseñando en su iglesia y lo llaman para una consejería. Entonces este pastor le empieza a contar todas las cosas, y entonces llega mi profesor y le pregunta: ¿usted está seguro que usted es cristiano? Al pastor de una iglesia con más de 15 años de estar enseñando. Le hace: ¿sabe qué? No me responda, piénselo y hablamos la otra semana. Y se reúne con él, ¿verdad? Y el pastor llega y le dice: la verdad es que no, yo no soy cristiano. Tengo 15 años de enseñar en esta iglesia y yo no soy cristiano. Bueno, ese pastor luego deja el pastorado. 5 años después él vuelve a servir, pero ya nunca volvió a servir como pastor. Él reencontró al Señor y se rindió a él de verdad. Pero entonces yo pongo este ejemplo para que ustedes vean que esta pregunta no es una cosa de esos son para los que leen y no, esto es para todos. Porque no importa cuánto usted obedezca, si en su relación que viene primero no sirve para nada. ¿Okay? Entonces, y termino con este punto, que es el de no existe neutralidad en cuanto a Cristo. Entonces, ¿de qué lado estoy? Jesús no deja espacio para vivir lo gris, ya lo he explicado varias veces. Muchas veces esto también se suele verse de la manera más sutil, no siempre es como yo odio a Cristo, yo no quiero nada con él, yo soy satánico. Dice más bien, es como yo no estoy en contra de Jesús, yo esto lo he escuchado mucho. Yo no estoy en contra de Jesús, solo yo no quiero que me imponga cosas. Yo no quiero que venga y me diga cómo vivir mi vida si yo voy los domingos a la iglesia. Yo soy cristiano, yo nací en una familia cristiana. Yo creo en Dios. Pero ya, si quiere como venir a decirme, como ya no salga de fiesta, ya no viva esta vida, ya ahí sí ya no. Aparte, dice mi mamá que yo creo en Cristo y ya soy santo. No tengo que hacer nada más. Entonces, no existe neutralidad. Sus valores son bonitos, me inspiran, pero hasta ahí llega. Entonces, esto no es neutralidad, es resistencia. No basta con decir creo en Jesús, asisto a la iglesia, yo no estoy peleado con Dios. La pregunta es, ¿estoy con Él? ¿Estoy recogiendo con Él? ¿Estoy alineado con su reino?
Tal vez hoy el Señor no los está llamando a ustedes a buscar más evidencia, a buscar más luz, sino a responder a la luz que ya se les dio. Y aquí no le hablo solamente a los cristianos, a las personas que ya han escogido por Cristo, le hablo a todos aquellos que están en un veremos, que están aquí, tal vez es su primera vez, tal vez nunca han venido antes, tal vez están todavía en esa búsqueda de Cristo. No hay neutralidad. Ustedes están aquí y yo los invito a que ustedes analicen su corazón. Acuérdense del ejercicio del cuarto de la evidencia. La evidencia está ahí, y si ustedes me buscan después y me hacen una pregunta apologética, créanme, a mí me emociona eso, y yo les puedo empezar a hablar de por qué Jesús sí existe, por qué si Él vino aquí, por qué Él resucitó y todo eso, cómo hay pruebas que yo les puedo mostrar de que eso es cierto, porque yo soy la persona más necia que pudo haber. No quería creer en nada, pero cuando la evidencia está tan clara, ¿cómo voy a decir que no? Más bien necio, era tonto, porque no quería ver las cosas como eran. ¿Qué verdad ya Dios me mostró y yo sigo posponiendo? ¿Qué parte de la palabra estoy escuchando sin obedecer? ¿Qué área de mi vida demuestra que estoy completamente del lado de Cristo? ¿O no? Entonces, para cerrar y dejarlos ir hoy, este pasaje no trata simplemente de exorcismo, no trata de demonios, trata del corazón frente a la evidencia del reino. Los fariseos vieron lo mismo que vio la multitud, vieron lo mismo que vieron sus discípulos, vieron lo que ustedes están escuchando hoy, y si no creen que esto es un recuento evidencial, después hablamos. Pero el corazón de estas personas reinterpretó la luz como tinieblas. La evidencia no cambia un corazón endurecido, solo la rendición lo hace. Entonces, está más para dejar claro esto, el reino de Dios sigue irrumpiendo hoy. Cristo sigue siendo el hombre más fuerte. La pregunta no es si hay suficiente luz, la pregunta es, ¿tu casa está vacía? ¿Estás intentando ser neutral? ¿Estás admirando a Jesús sin obedecerlo? Dice Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces el llamado es no adular al rey, no pararse aquí y decir yo amo a Dios y realmente no hay nada atrás de eso. No analizar al rey. Jesús nos invita a leer su palabra, a conocerlo bien, pero si yo tengo que cuestionarlo, tengo que cuestionar esa luz que es tan evidente, no hacerlo. No discutirle al rey. Si el rey me dice haga, yo hago, sino rendirse al Rey del universo. Y mi oración para ustedes hoy es que ustedes puedan rendirse, tanto los cristianos y los hijos de Dios que están aquí sentados hoy, tanto como las personas que tal vez no están decididas por Cristo. Yo oro para que todos ustedes se puedan rendir ante la evidencia, ante el peso de la verdad. ¿Sí? Oramos. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, para aprender de ti, Señor, para dejarnos ser guiados por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque eres un ser maravilloso, porque nos dejas en tu palabra, Señor, la verdad, la evidencia. Y nos has dado la capacidad, Señor, para razonar, para aprender, para estudiar, Señor, para conocerte. Y cuando esa luz, Señor, sea revelada a nosotros, Padre, yo te pido por todos los aquí presentes, Señor, que podamos arrodillarnos ante esa luz, Señor. Que podamos decir sí, Padre, a ti me rindo, Señor. Cuando estemos frente a la evidencia, Señor, cuando podamos ver ese milagro en mi vida, Señor, esa cosa, Señor, que yo no puedo explicar. Y cuando sí puedo, Señor, ver la Biblia, Señor, y todo lo que sí puedo explicar en ella, todo lo que sí puedo ver en ella, Padre, guíanos para que podamos decir sí, para que podamos seguirte, Señor, y no por seguirte, por adularte, Señor, sino de verdad tener una relación contigo, Señor. Que nuestro caminar, Señor, se parezca al tuyo. Que cada día, Señor, seamos transformados en tu nombre. Eres maravilloso, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.